Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Good afternoon, brothers and sisters. Gracias por estar en este día. Thank you for being here this day. Y hoy vamos a tratar de explicarles a ustedes And today we will try to explain to you los asuntos graves de la diabetes. what consequences could bring that diabetes. Y si usted padece de la diabetes, And if you suffer from diabetes, tiene algún malestar o está propenso, está bien cerca ya de la diabetes, or you have some symptoms to diabetes, or you're close to diabetes, hoy usted va a tener mucha información today you will have a lot of information para curarse la diabetes. so you can heal diabetes. Y si no tiene diabetes, And if you don't have diabetes, para que nunca le dé la diabetes. so you can prevent diabetes. Así de que yo voy a presentar a Dani, Well, right now I'm going to present Danny. y Dani tiene un pequeño negocio aquí en el Paseo Nuevo Danny has a little store in Paseo Nuevo, y ha hecho bastante investigaciones sobre cómo curarnos con una medicina que sí verdaderamente cura. and he has been searching a lot of things that it could help us to our health. Así de que Dani va a presentar a las personas también que le van a ayudar a explicar lo que es de la diabetes el día de hoy. And plus, Danny is going to present the people who is going to help him to let us know Así about de, more. gracias Dani por tomarte este tiempo Thank you, Danny, for taking this time, y gracias por explicar también todo lo que a nosotros nos va a ayudar. and thank you for coming and explaining here. Bienvenido. Welcome. Thank you. Bravo. Hi guys. Thank you. As Emilio said, I'm the owner of the Pain Relief Store in downtown Santa Barbara. Así como dijo el pastor Emilio, yo soy el dueño del proceso que está aquí en Paseo Nuevo. This store is basically to give everybody full control of their health. Esta tienda lo que está proporcionado es para controlar, o sea, para ayudarnos a mantener nuestra salud. We provide a lot of knowledge over there. The knowledge is always free. You're more than welcome always to swing by and ask questions. Nosotros proveemos el conocimiento de las personas para nosotros saber cómo mantener nuestra salud. Y es gratis la consulta, pues. I have an amazing team of professionals to explain details how diseases come and how to resolve them, and it's pretty simple to do it by yourself at the house, guys. We don't need pills all the time because your body is capable to heal itself from anything. Yo como estoy diciendo, la verdad, yo tengo un excelente equipo de profesionales. Muchas veces nosotros decimos, no, que nos vamos a tomar una pastilla para el dolor de cabeza, para algo, pero realmente no siempre necesitamos una pastilla para dolor. Since the main subject tonight is diabetes, La idea principal de hoy, de esta noche, es el tema de la diabetes. I'm going to have Brian start. Yo voy a presentar a Brian para que empiece. So he will be joining us in 2 seconds. Dice que ahorita debería estar aquí en 2 segundos. Philip over here is my mentor. Aquí él está mi mentor. He's one of my teachers. Él es uno de los maestros. He has 88 years of Tiene experience 88 años de experiencia and 45 in the field. y 45 años en el campo. Philip walks his dog. Felipe camina su perro, saca a pasear a su perro. And he wrote one of the books that's called Codes of Longevity. Y un libro nombrado, what was the name? Codes of Longevity. Códigos para vivir de larga vida. How to live pain-free for the first 100 years. Cómo vivir sin dolor por un colapso de 100 años. And he wrote the book only 8 or 9 years ago. Can you repeat that again, please? After he wrote the book only 8 or 9 years ago. Antes, cuando él tenía 88 años, y este es el libro que él está teniendo ahorita, el libro que él escribió. Unfortunately, we didn't translate it to Spanish yet. Casualmente, ahorita también no lo hemos traducido al español.
So Philip talks in the book about self-experience, how he healed himself and many others from many diseases. Felipe, él habla a través de ahí cómo él ha prevenido bastantes enfermedades y él ha tenido experiencia. So again, since the main subject is diabetes, I'm going to have Brian over here. Y les recuerdo otra vez, una vez más, que el tema de hoy, de esta noche, es la diabetes. Aquí está Brian. Muchas gracias. Brian is one of the most amazing persons that I met in my short experience in the field when it comes to nutrition, guys. El señor Brian es uno de mis mejores amigos y compañeros donde yo lo conozco, al tiempo que yo lo he conocido, como él lo ven. Ahí yo he aprendido muchas cosas de él. I learned from him a lot, and he's going to talk about how to decrease your symptoms when it comes to diabetes and cardiovascular disease nearly to zero within 2 weeks to 1 month, Brian. Él nos va a enseñar en esta noche cómo no dejar que el diabetes suba y lo podemos nosotros controlar de 2 a 1 mes, de 2 semanas a 1 mes. So, hello, my name is Brian. Hola, mi nombre es Brian. So, can I just get a show of hands? How many people here actually have diabetes? Tengo una pregunta. ¿Cuántas personas de aquí tienen diabetes? Just one. Solamente una, no tengan pena. 2, 3, 4. And then how many people have family members that I don't think I need this. ¿Y cuántas personas aquí tienen familiares que que tienen diabetes? So it's a pretty pervasive disease here, yeah? So es una grande cantidad In the de United States and especially specifically in your community. y especialmente en nuestra comunidad. The treatments that most doctors El will tratamiento offer you que cada doctor les ofrece a ustedes are ineffective, to son say the least. inefectivos. Yeah. So if you adhere to the recommendations of your doctors and take the medications that they offer you for diabetes and adhere to the dietary recommendations, Si aquí ustedes han escuchado que los doctores te dan una receta para controlar la diabetes o te han dado otras como pastillas, etc. you can look forward to a life full of what? What kind of symptoms have you guys seen from diabetes? You get neuropathy, right? So you have a hard time feeling in your hands and your feet. You get what they call retinopathy, which means that you have a hard time seeing. Has anyone heard of someone going blind from diabetes? Puedes mirar al paso del tiempo que puedes perder, te pasan como cosas en la mano, puedes perder la vista, mirar borroso, y hay por causa de la vez que el diabetes te provoca que te quedes ciego. Yeah, it can lead to renal problems, cardiovascular disease, a bunch of really unpleasant things. I've seen patients come into the hospital. I work as a nurse. I'm an RN at Yo a trabajo surgical también center. como un nurse. ¿Te puedes decir que diga mejor, que no se alargue mucho para que puedas traducir mejor? Okay, he's saying that he couldn't smile, so don't press it. Entiende. Lo siento, my Spanish is very bad. I'm learning a little bit, so. Mi español no es mucho, lo estoy aprendiendo todavía. Sí. So, the treatments that they offer you, El tratamiento que ellos te ofrecen, the doctors los doctores and the Diabetic Association, y los que están encargados de la diabetes, la asociación del diabetes, don't make sense from the user standpoint, from the patient standpoint. no hace sentido entre los dos, entre el doctor y la asociación de los diabetes. But they make a lot of dollars Pero hacen mucho dinero for the drug companies. para las compañías de drogas. So, type 2 diabetes, or DM, diabetes mellitus, yeah, El diabetes número 2, el tipo de diabetes 2, is diagnosed by having consistently elevated blood sugar. está constantemente con una alta elevada de azúcar. So normal is
has anyone who has diabetes, do you ever check your blood sugar, azúcar levels? Yeah. Aquí alguien que tiene diabetes se checa el azúcar. So if your blood sugar is consistently above 180, or Si tu nivel de azúcar está bajo de 1.80, arriba de 1.80, perdón, or this other number, which you may have heard of, the HbA1c. Have you heard of that, or anyone familiar with that? It's just a long-term measurement of your blood sugar. o hay otro que también si pasa este nivel, puedes tener este tipo que se llama el HbA1c, que es otro tipo de diabetes. Yeah. Otro tipo de lectura, perdón. So, the reason why, I'm trying to simplify Sí, this. nomás lo trato de ser simple. Lo siento.